Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, drama y mucha, pero mucha, pasión superíndice 3N. Estamos aquí como siempre listos para darles todo el juguito fresco de la farándula turca que tanto les gusta. Y hoy hago un rense porque esto es tú que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos, una pareja que incendió superíndice 3 la pantalla y que, fuera de ella, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Mis amores, hoy vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de Hande y Kerem, a secas, porque ya son casi familia. Y es que aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, el romance que vivimos junto a ellos, los momentos mágicos que compartieron y sobre todo, los rumores y las confirmaciones que nos tuvieron al borde del asiento, siguen dando de copyright hablar. Pero hoy no vamos a hablar del final, no. Hoy vamos a celebrar el principio, el inicio de todo. Vamos a sumergirnos en esa etapa dorada en la que el amor florecua y en la que cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era una bomba de alegría para sus fans. ¿De copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de su primera fiesta juntos, esa celebración superíndice 3N que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su relación superíndice 3N y que hasta ahora ha permanecido casi en secreto. Pero antes de que sigamos con este chisme jugosísimo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Denle clic al botoncito rojo que es tú por aquí abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle un like a este vídeo si quieren ese contenido como este. Ahora vamos al meollo del asunto. Todos recordamos CU superíndice 3 Monaciu superíndice 3 el amor entre Hande y Kerem. Fue en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al Capm, una serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Los rumores de romance comenzaron a circular desde el principio, pero ellos, como buenos profesionales, se mantuvieron copyrighticos. Nos dejaban pistas, nos daban pequeu más menos os you más menos os, pero nunca confirmaron nada. La tensión superíndice 3N entre los fans era palpable, comentaban cada escena, analizaban cada micro, expresión superíndice 3N y creaban teorías sobre el estado real de su relación superíndice 3N. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Y entonces, llegó superíndice 3 el verano de 2021. Hande y Kerem se fueron de vacaciones a las Maldivas. Un paraíso literalmente. Y aún bajo el sol, las palmeras y las aguas cristalinas, la magia ocurrió superíndice 3. Ambos comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales, fotos en los mismos lugares, fotos con la misma luz. Era evidente que estaban juntos, pero aún no lo confirmaban oficialmente. La tensión superíndice 3N era palpable, los fans estuvamos tu copyright ricos, vamos una confirmación superíndice 3N. ¿Era una estrategia brillante de marketing o un simple juego de seducción superíndice 3N? Nadie lo sabe con certeza, pero el resultado era el mismo, el mundo entero estaba pendiente de sus movimientos. Analizaban la arena de sus fotos para comprobar si eran de la misma playa, contaban las horas entre cada publicación superíndice 3N para ver si coincidían, una verdadera locura colectiva. Y entonces, llegó superíndice 3 la famosa fiesta. Una fiesta que organizaron para celebrar el con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al Capm, una fiesta a la que asistieron amigos, familiares y miembros del equipo de producción superíndice 3N. Una fiesta que hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Era como un secreto de estado guardado bajo 7 llaves, protegido por los muros del secretismo y la discreción superíndice 3N. Se hablaba de ella en susurros, se tejuan leyendas a su alrededor, pero la verdad permanecua oculta. Pero gracias a nuestras fuentes confidenciales, a nuestros espoas infiltrados y a nuestra increíble capacidad de investigación superíndice 3N, hemos logrado reconstruir lo que sucedió superíndice 3 en esa noche mágica. Hemos juntado los pedazos del rompecabezas, analizado los testimonios y descifrado las pistas para ofrecerles la versión superíndice 3N completa y jugosa de lo que realmente pasó superíndice 3. La fiesta tuvo lugar en un lujoso hotel de Estambul, el Ziragan Palace Kempinski, con vistas al bus superíndice 3 Esforo. Se reservó superíndice 3 el Salu superíndice 3N de baile principal,
un espacio imponente adornado con arau más menos as de cristal y tapices de seda. La decoración superíndice 3N era exquisita, con flores por todas partes, orquídeas blancas y rosas rojas que inundaban el ambiente con su aroma embriagador, luces tenues y música suave de fondo. Un jazz melancu superíndice 3 lico que invitaba al romance. El ambiente era de celebración superíndice 3N, de alegrúa, de camaraderua. Todos estaban felices de celebrar el ucondiéresis copyright cito de la serie, pero especialmente felices de celebrar el amor entre Ande y Kerem. Se sentó una energua especial en el aire, una mezcla de emoción superíndice 3N, anticipación superíndice 3N y felicidad contenida. Porque en esa fiesta, Ande y Kerem dejaron de lado las formalidades, las negaciones y los rodeos. En esa fiesta, se permitieron ser ellos mismos, se permitieron amar y se permitieron mostrarle al mundo su felicidad. Dejaron caer las máscaras, se deshicieron de las presiones y se entregaron al momento, permitiendo que su amor brillara con toda su intensidad. Testigos presenciales nos cuentan que Ande y Kerem estuvieron inseparables toda la noche. Bailaron al son de la música suave, agarrados de la mano como dos adolescentes enamorados. Rieron compartiendo bromas y secretos al oído. Conversaron con sus amigos y familiares, presentándose mutuamente y mostrando una complicidad evidente. Y se dedicaron miradas CU superíndice 3 cómplices que lo decuan todo, miradas llenas de amor, deseo y ternura que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N. Pero el momento culminante de la noche, el momento que confirmó superíndice 3 oficialmente su relación superíndice 3N, fue cuando Kerem, impulsado por la emoción superíndice 3N del momento y el alcohol, tomó superíndice 3 el micro superíndice 3 fonoy, frente a todos los invitados, le dedicó superíndice 3 unas hermosas palabras a Ande. Le dijo que era la mujer más hermosa, talentosa y especial que había conocido en su vida. Le confesó superíndice 3 que desde el primer día en el set, sintió superíndice 3 una conexión superíndice 3N inexplicable con ella, una fuerza magnu copyright tica que lo atrajo irresistiblemente. Le dijo que la amaba con todo su corazón superíndice 3N y que estaba muy feliz de compartir ese momento con ella. Su voz, normalmente grave y segura, temblaba ligeramente por la emoción superíndice 3N, pero sus palabras eran claras y sinceras. Ande, por supuesto, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas mientras escuchaba la declaración superíndice 3N de amor de Kerem. Se acercó superíndice 3 a ucondiéresis copyright L, lo abrazó superíndice 3 fuertemente y le dijo que ella también copyright N lo amaba. Fue un momento mágico, un momento que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los presentes. Un momento que trascendió superíndice 3 la frivolidad de la faru, dula y se convirtió superíndice 3 en un instante de pura emoción superíndice 3N humana. Después copyright S de esa declaración superíndice 3N, la fiesta se convirtió superíndice 3 en una verdadera celebración superíndice 3N del amor. Todos bailaron, cantaron y brindaron por Ande y Kerem. Se abrieron botellas de champú N, se encendieron bengalas y la música subió superíndice 3 de volumen. Fue una noche inolvidable, una noche que marcó superíndice 3 el inicio de una hermosa historia de amor. El ambiente era festivo y la felicidad era palpable. Obviamente las fotos y los vídeos de la fiesta comenzaron a circular en las redes sociales, a pesar de los esfuerzos del equipo de seguridad por mantener la privacidad del evento. Algunas de las imágenes fueron tomadas por invitados infiltrados, otras fueron filtradas por empleados descontentos. Los fans estuvamos eufu superíndice 3 ricos, no podíamos creer lo que estuvamos viendo. Por fin, Ande y Kerem confirmaban su relación superíndice 3N. Por fin, nuestro sueño más menos o sea realidad. Las redes sociales estallaron en mensajes de felicitación superíndice 3N y apoyo. A partir de ese día, Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Todas las revistas, todos los programas de televisión superíndice 3N, todos los portales de internet hablaban de ellos. Su amor era noticia, su felicidad era contagiosa. Se convirtieron en un referente para toda una generación superíndice 3N. Compartieron momentos mágicos juntos, viajaron por el mundo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y nos regalaron momentos inolvidables que atesoramos en nuestros corazones. Desde escapadas románticas a Italia hasta caminatas por las montañas más menosas de Turquía, cada momento compartido era documentado y celebrado por sus fans.
Lamentablemente, como todos sabemos, su relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin. Las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, envueltas en rumores y especulaciones. Algunos dicen que la presión superíndice 3n mediútica fue demasiado grande, otros que sus agendas profesionales se volvieron incompatibles, y algunos incluso susurran sobre terceras personas. Pero lo cierto es que por alguna razón superíndice 3n, su amor se apagó superíndice 3. Pero eso no quita que hayamos vivido momentos hermosos junto a ellos y que sigamos recordando con cariño más menos o esa etapa dorada en la que el amor florecua. El recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y es que ese año del final, lo importante es recordar el principio, recordar esa primera fiesta, esa noche mágica en la que Ande y Kerem se permitieron amar y le mostraron al mundo su felicidad. Una noche que sin duda marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su relación superíndice 3n y que siempre recordaremos con una sonrisa en el rostro. En resumen, hoy hemos revivido la primera fiesta de Ande y Kerem, ese momento mágico en el que confirmaron su relación superíndice 3n y nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Hemos recordado los momentos emotivos de la noche, las palabras de amor de Kerem a Ande y la felicidad que irradiaban ambos. Una noche que siempre recordaremos con cariño más menos o. Pero la historia no termina aquí. Aún hay muchos detalles por revelar, muchos secretos por descubrir. Por ejemplo, ¿saben que la actriz Neslihan Atagul, gran amiga de Ande, fue la que animó superíndice 3 a Kerem a declararse? ¿O que la canción superíndice 3n que bailaron juntos esa noche fue Perfect de Ed Sheeran? Y copyright me dicen del pequeño más menos o incidente que ocurrió superíndice 3 en la cocina cuando Kerem intentó superíndice 3 preparar un pastel sorpresa para Ande y casi incendia el hotel. Son estas pequeño más menos a sanu copyright dotas, estos detalles jugosos, los que hacen que la historia de Ande y Kerem sea tan fascinante y entrao más menos hable. Y nosotros como sus mayores fans, estamos aquí para contárselas todas. Gracias mis amores por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este chisme jugosísimo tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Copyright ¿les pareció superíndice 3 esta historia? ¿Creen que Ande y Kerem volveru en alguna duda? Quiero leer sus opiniones. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chisme y por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y no se olviden, mantengan los ojos bien abiertos porque el mundo de la Faru, Dula Turca siempre tiene algo nuevo que contarnos.